Hola a todos. En este video hablaremos sobre el movimiento artístico del surrealismo, movimiento que buscó liberar la creación humana de la razón, la moral y las convenciones sociales, dando prioridad al mundo del inconsciente, los sueños y lo irracional. Nació oficialmente en Francia en 1924, cuando el poeta André Breton publicó el primer manifiesto surrealista. Sin embargo, sus raíces se remontan a experiencias previas de las vanguardias artísticas, especialmente el dadaísmo. Su influencia se extendió a la literatura, las artes plásticas, el cine, la fotografía y el pensamiento moderno. El término surrealismo proviene del francés surrealisme y significa más allá del realismo. Fue utilizada por primera vez en 1917 por el poeta Guillaume Apollinaire, quien lo empleó para describir una nueva sensibilidad artística que superaba la representación tradicional de la realidad. André Breton retomó el término y le dio un sentido teórico preciso. El surrealismo es automatismo psíquico puro por medio del cual se propone expresar, verbalmente o por escrito, el funcionamiento real del pensamiento. El surrealismo surge en un contexto marcado por profundas crisis y transformaciones. Primero, la Primera Guerra Mundial, que provocó una desilusión generalizada frente a la razón, la ciencia y el progreso, que habían sido incapaces de evitar la catástrofe. También el auge del psicoanálisis. Las teorías de Sigmund Freud, especialmente sobre el inconsciente, los sueños y la represión, influyeron decisivamente en los surrealistas. El movimiento asumió que el verdadero conocimiento del ser humano no se encuentra en la razón consciente, sino en lo oculto, lo reprimido y lo onírico. Y tercero, también en cambios políticos y sociales. Muchos surrealistas estuvieron vinculados a posturas revolucionarias y de izquierda, viendo en el arte un medio de transformación social. El surrealismo no solo fue estético, sino también una postura ética y política contra el orden burgués. Las principales características del surrealismo son, primero, la exploración del inconsciente, buscando expresar los sueños, los deseos y las obsesiones ocultas del ser humano. Segundo, el rechazo de la razón y la lógica. El surrealismo se opuso al pensamiento racional y a las normas tradicionales como única vía de conocimiento. Tercero, libertad creativa absoluta. Este movimiento defendió la creación espontánea, sin censura moral, estética o intelectual. Una cuarta característica fueron las imágenes oníricas e ilógicas, una combinación de elementos reales de manera inesperada para generar escenas extrañas, inquietantes o absurdas. Quinto, el automatismo psíquico. Los surrealistas usaron técnicas como la escritura o el dibujo automático, dejando fluir el pensamiento sin control consciente. Y sexto, una crítica a la sociedad burguesa. Cuestionaron los valores establecidos, la moral convencional y las estructuras sociales dominantes. Además de la pintura, el surrealismo se manifestó en otras manifestaciones artísticas, como la literatura, donde fue el campo fundacional del surrealismo. Se emplearon metáforas inesperadas, imágenes ilógicas y asociaciones libres. Algunos autores destacados incluyeron a André Breton, Paul Eluard, Luis Aragón y Philippe Soupalt. En la literatura, el surrealismo buscó romper la sintaxis lógica y explorar el pensamiento puro. También se dio en el cine, donde encontró un medio ideal para plasmar lo onírico. Las películas se caracterizan por narrativas fragmentadas y escenas impactantes. Ejemplos destacados de películas surrealistas son Un perro andaluz de 1929, de Luis Buñuel y Salvador Dalí, y La Edad de Oro de Luis Buñuel. Y también se manifestó en la fotografía y algunas otras artes. Fotógrafos como Man Ray exploraron técnicas experimentales como los rayogramas o la solarización. Y el surrealismo también influyó en el teatro, el diseño gráfico y algunas otras manifestaciones artísticas. Bien, vayamos ahora a hablar sobre algunos artistas y obras concretas. Comencemos con Giorgio de Chirico, nacido en 1888 y muerto en 1978. Pintor italiano nacido en Grecia, considerado el fundador de la pintura metafísica, que fue un movimiento precursor fundamental del surrealismo. Aunque De Chirico no fue formalmente surrealista, su obra influyó decisivamente en este movimiento. De Chirico recibió una formación intelectual sólida y estuvo profundamente influido por la filosofía de Nietzsche y Schopenhauer, así como por la mitología clásica.
En sus obras buscó revelar el aspecto enigmático, inquietante y oculto de la realidad, mostrando espacios silenciosos, arquitecturas clásicas, sombras alargadas y figuras deshumanizadas que sugieren una realidad suspendida y misteriosa. La obra Misterio y Melancolía de una calle nos muestra una escena donde hay una plaza urbana desierta, delimitada por arquitecturas clásicas y severas. El espacio está construido mediante una perspectiva profunda que conduce la mirada hacia un paisaje oscuro al fondo. Este uso de la perspectiva no genera estabilidad, sino extrañeza y tensión. Uno de los elementos más inquietantes es el uso de sombras alargadas, densas y antinaturales, que parecen tener vida propia. La luz es clara, casi diurna, pero produce un contraste psicológico con la atmósfera inquietante de la escena. Aparecen dos figuras principales, una niña que juega con un aro, representada de manera simplificada en la parte de abajo a la izquierda, y una sombra humana proyectada desde un espacio invisible que sugiere una presencia amenazante sin ser mostrada explícitamente. La escasa presencia humana refuerza la sensación de soledad y desamparo. La paleta cromática es sobria y contenida, dominada por ocres, verdes y marrones. La obra no pretende narrar una historia concreta, sino evocar una experiencia psicológica. La calle vacía simboliza la sociedad moderna y la incomunicación. La niña representa la inocencia y la inconsciencia, ajena a la amenaza latente. La sombra funciona como un símbolo del peligro, el misterio o la angustia existencial, posiblemente ligada al inconsciente. La arquitectura clásica remite al pasado racional y ordenado, pero aparece aquí deshumanizada, convertida en escenario de inquietud. En conjunto, la obra plantea que la realidad cotidiana no es completamente inteligible y que bajo su superficie lógica subsisten fuerzas misteriosas, melancólicas y perturbadoras. Otra obra de Chirico, Las Musas Inquietantes. La escena se sitúa en una plaza urbana desierta con una perspectiva profunda y ordenada. Al fondo aparecen edificios industriales y arquitectura clásica, una combinación característica de Chirico que une el pasado mítico con la modernidad. El espacio es amplio, pero opresivo. No invita al movimiento, sino a la contemplación inquieta. La plaza funciona como un escenario teatral. Las musas no son figuras humanas reales, sino maniquíes sin rostro, rígidos y silenciosos, carecen de ojos, boca y expresión, lo que elimina cualquier posibilidad de comunicación o emoción directa. Estas figuras sustituyen al ser humano por un objeto, reforzando la sensación de alienación. La paleta cromática está dominada por tonos terrosos, ocres, marrones y verdes apagados. La luz es clara, casi diurna, pero no genera calidez. Por el contrario, acentúa la sensación de vacío y extrañeza. Las sombras largas y definidas tienen más presencia psicológica que las propias figuras, reforzando esa atmósfera metafísica. La pintura es de ejecución precisa y clásica, con contornos definidos y una apariencia casi escultórica. En cuanto al contenido simbólico, en la tradición clásica, las musas representan la inspiración artística y el conocimiento. En De Chirico, en cambio, las musas inquietantes pueden interpretarse como una meditación sobre la crisis cultural y existencial de la modernidad. De Chirico presenta un mundo aparentemente ordenado, racional y estable, pero internamente vacío y desconectado del ser humano. Las musas ya no generan creatividad, están inmóviles, casi indiferentes. El artista moderno se enfrenta a un universo donde las referencias del pasado han perdido su capacidad de orientar el sentido de la vida y del arte. La obra también anticipa temas centrales del existencialismo, la angustia, el silencio del mundo, la presencia de lo inquietante detrás de lo cotidiano. No hay acción ni narrativa, solo una atmósfera de espera, de misterio sin resolución. Otro artista, Max Ernst, nacido en 1891, muerto en 1976, fue un pintor, escultor y poeta alemán, una de las figuras más innovadoras e influyentes tanto del dadaísmo como del surrealismo. Se formó inicialmente en filosofía, psicología y arte autodidacta, lo que explica su profundo interés por el inconsciente, el azar y los procesos mentales no racionales. Tras la experiencia traumática de la Primera Guerra Mundial, Ernst desarrolló una actitud radicalmente crítica hacia la razón, la cultura burguesa y el orden social que había conducido al conflicto. Su aportación fue decisiva gracias a técnicas innovadoras como el collage, el frottage, el grattage y el decalcomanado, con las que buscó superar el control consciente del artista y permitir la emergencia de imágenes inéditas. En la obra en pantalla, la composición está dominada por una figura central monumental, colocada frontalmente, que ocupa gran parte del lienzo.
El espacio es indefinido y onírico y genera una sensación de desorientación. Los elementos parecen flotar o coexistir sin una relación física coherente, rompiendo las reglas de la perspectiva. La paleta cromática es oscura y terrosa, dominada por grises, marrones y verdes apagados. El elemento principal es una criatura híbrida, a medio camino entre máquina, elefante y objeto inanimado. Su cuerpo recuerda a un silo, caldera o tanque industrial, del que emerge una trompa o tubo curvado. Aparecen figuras humanas, un maniquí o escultura femenina decapitada y un poste en forma de tótem fálico a la derecha. Aquí lo vemos. Una combinación arbitraria de objetos responde a una lógica del sueño y la asociación libre, principios fundamentales del surrealismo. No existe una narración clara, sino una acumulación de imágenes cargadas de tensión psicológica. Ernst llegó a afirmar que el título Célebes procedía de las palabras iniciales de una rima con connotaciones sexuales que escuchó en su época de colegial. A través de imágenes híbridas, inquietantes y simbólicas, la pintura encarna la angustia existencial, la crítica a la modernidad industrial y la exploración del inconsciente, convirtiéndose en una de las representaciones más poderosas del imaginario surrealista temprano. Otra obra de Ernst, El fugitivo. Su rasgo formal más importante de esta obra es el uso del frottage como generador de la imagen. Las formas no se dibujan de manera controlada, sino que emergen azarosamente de texturas preexistentes, dando lugar a superficies irregulares, contornos ambiguos y la aparición de figuras sugeridas, no claramente definidas. El empleo de la técnica del frottage convierte al azar en un componente simbólico que cuestiona la autoridad de la conciencia racional, refleja la falta de control del individuo sobre su propia vida y da forma visual al inconsciente freudiano. La obra se estructura alrededor de una figura central alargada, inclinada hacia adelante, que sugiere movimiento. No hay un espacio reconocible. La composición es inestable, sin un eje claro de equilibrio, reforzando la idea de huida y desorientación. La figura protagonista es un ente indefinido con rasgos animales híbridos, cuyo cuerpo parece fragmentado o erosionado. La obra es monocroma. El fugitivo puede interpretarse como una imagen emblemática del sujeto atrapado en su propia mente. La huida que se representa no es física ni narrativa, sino existencial. El movimiento no conduce a ninguna parte porque el espacio no es geográfico, es interior. En esta obra, Ernst plantea uno de los grandes postulados surrealistas. No se puede escapar de lo reprimido. El inconsciente no es un lugar del que se huye, sino una fuerza que estructura la realidad misma. Otro importante artista surrealista, Man Ray, nacido en 1890, muerto en 1976, de origen estadounidense, cuya producción se enmarca en los movimientos del dadaísmo y del surrealismo. Trabajó en múltiples disciplinas: fotografía, pintura, cine, escultura y objetos surrealistas, rompiendo constantemente las fronteras entre medios. Aunque él mismo nunca se definió estrictamente surrealista, su obra encarna los principios del movimiento, el azar, la asociación libre, el erotismo, el cuestionamiento de la lógica y la transformación poética de la realidad. Man Ray fue especialmente influyente por su redefinición de la fotografía como medio creativo autónomo, no solo documental. Inventó técnicas como los rayogramas, fotografía sin cámara, subrayando que la imagen puede surgir del azar y la experimentación. La obra en pantalla, El violín de Ingres, la fotografía muestra la espalda desnuda de una mujer sentada. La figura ocupa el centro del encuadre y se presenta con una composición simple, equilibrada y frontal que recuerda a la tradición clásica. Sobre la espalda aparecen dos aberturas en forma de F, tomadas de un violín e incorporadas mediante manipulación fotográfica. El cuerpo femenino se construye a partir de líneas suaves y curvas que evocan armonía y sensualidad. La manera en que se retrata el torso hace referencia visual al cuerpo de un instrumento musical, lo que hace que la intervención gráfica resulte formalmente coherente. El fondo es neutro, oscuro y poco definido, lo que concentra toda la atención en la figura y refuerza su condición de objeto visual aislado, casi atemporal. El título alude al pintor neoclásico Jean-Auguste Dominique Ingres, famoso por sus odaliscas y desnudos idealizados de espaldas. Además, en francés, la expresión el violín de Ingres significa afición o pasatiempo. Man Ray utiliza un juego de lenguaje que hace referencia a la tradición clásica y al lenguaje coloquial. Al añadir las formas del violín, el cuerpo femenino se cosifica y se transforma en un objeto estético y funcional. Esto puede interpretarse como una metáfora del cuerpo como fuente de placer artístico.
y como una crítica a la tradición artística que ha tratado el cuerpo femenino como objeto. Así, la obra puede interpretarse como una relectura irónica y crítica de la tradición artística occidental, especialmente del desnudo femenino. Man Ray toma una imagen aparentemente clásica y la subvierte mediante un gesto mínimo pero radical, convertir el cuerpo en instrumento. Desde la perspectiva surrealista, la obra propone una transformación poética de la realidad, donde el cuerpo no es solo cuerpo, sino objeto simbólico, musical y mental. Salvador Dalí, nacido en 1904, muerto en 1989, quizás el más famoso de los pintores surrealistas. Además de pintor, fue grabador, escultor, escenógrafo y escritor español, dotado de una personalidad excéntrica y provocadora. Dalí convirtió su figura pública en una prolongación de su obra artística. En la década de 1920 entró en contacto con el surrealismo en París y se integró en el grupo liderado por André Breton, aunque siempre mantuvo una posición individualista. Aportó al surrealismo su llamado método paranoico crítico, una técnica creativa basada en la inducción de estados de asociación delirante para generar imágenes múltiples, ambiguas y simbólicas. Su obra explora de forma recurrente el inconsciente, el sueño, el deseo, el tiempo, la muerte y la identidad. En la obra en pantalla, La persistencia de la memoria, tenemos una escena que se organiza en un paisaje abierto y desolado, con el horizonte bajo que divide el cuadro en dos zonas bien diferenciadas, un primer plano ocupado por objetos blandos y extraños, y un fondo paisajístico rocoso, iluminado y sereno. La composición es equilibrada y está cuidadosamente calculada, a pesar de la apariencia onírica. Dalí utiliza una perspectiva clásica y realista. Este recurso es fundamental. El espacio es verosímil, lo que hace aún más inquietantes los elementos imposibles que lo habitan. La paleta cromática es sobria y contrastada, tonos fríos, azules y grises, y tonos cálidos, ocres y amarillos. La luz es precisa, casi fotográfica, reforzando el carácter realista de lo irreal. La ejecución es minuciosa y detallista. Y entre los elementos simbólicos que podemos destacar están los relojes blandos, que representan la relatividad del tiempo, la fragilidad de las nociones racionales y la disolución del tiempo objetivo en el sueño, y una figura central blanda, que es una especie de forma orgánica, blanda y ambigua, interpretada habitualmente como un autorretrato simbólico de Dalí. Simboliza el sueño, la pasividad del yo consciente y el acceso al inconsciente. También el paisaje, con un fondo rocoso que remite a Cadaqués y Port Gigat, lugares reales y recurrentes en la obra de Dalí, que representa la estabilidad, la permanencia y la realidad objetiva, en contraste con la inestabilidad del primer plano. Otro elemento simbólico interesante son las hormigas, presentes sobre uno de los relojes. También un motivo recurrente en las obras de Dalí, que podrían simbolizar la descomposición, la muerte y la ansiedad. Así, el cuadro puede interpretarse como una visualización del tiempo psicológico opuesto al tiempo mecánico y racional. Dalí plantea que en el mundo del sueño y del inconsciente, el tiempo deja de ser lineal, estable y medible. El paisaje sólido del fondo sugiere una realidad exterior relativamente estable, mientras que los objetos del primer plano revelan la experiencia interior del tiempo, sometida a la subjetividad, la memoria y el deseo. Otra obra de Dalí, este retrato de Mae West, que puede utilizarse como apartamento surrealista, se enmarca en su plena etapa surrealista y en el desarrollo de su método paranoico crítico. Dalí se inspira en la actriz Mae West, ícono cinematográfico de fuerte carga erótica, para construir una imagen que es simultáneamente un rostro humano y un espacio habitable, un apartamento. La composición es centralizada y está basada en el principio de la doble imagen. Cada elemento del mobiliario cumple una función real dentro del espacio. Al mismo tiempo, forma parte de una cara femenina perfectamente reconocible. La composición solo se revela plenamente desde cierta distancia o punto de vista, lo que activa la participación del espectador. El espacio tiene una doble naturaleza, es realista, un interior reconocible, una habitación con muebles, y también es imaginario, está organizado de manera imposible para crear una imagen superior. Esto rompe con la percepción lógica del espacio, no es solo un lugar, sino una construcción mental. Predominan colores cálidos y contrastados. El contraste refuerza la visibilidad de la imagen facial y resalta también su carga erótica. El elemento central en esta obra es la ambigüedad perceptiva. Una misma realidad puede tener múltiples significados.
La percepción también depende del punto de vista. Esto encarna uno de los principios básicos del surrealismo, la relatividad de la realidad. La tentación de San Antonio nos muestra una composición organizada sobre un eje horizontal con dos zonas claramente diferenciadas. A la izquierda, San Antonio, pequeño, arrodillado, y a la derecha una procesión de figuras monstruosas y fantásticas que ocupan la mayor parte del lienzo. La escena está en tensión. El santo resiste mientras las tentaciones avanzan hacia él. El espacio es abierto, desértico y vacío, lo que enfatiza la soledad del santo y la dimensión espiritual del conflicto. El fondo presenta un paisaje lejano y sereno, con un cielo luminoso en contraste con las figuras inquietantes en primer plano. La figura de San Antonio aparece pequeña, desnuda y vulnerable. Se defiende levantando una cruz. Este representa la fe y la resistencia espiritual. También se representan un caballo y elefantes con patas extremadamente largas y delgadas, portando sobre sus lomos diferentes objetos. Las patas largas hacen que los animales parezcan inestables, irreales y suspendidos en el aire. La paleta de color es realista pero contrastada, tonos cálidos en el paisaje y el cielo y tonos más fríos y densos en las figuras. Simbólicamente, entonces, encontramos que San Antonio representaría la resistencia espiritual y la fe frente al deseo, así como la lucha interior del ser humano. Los elefantes de patas largas representarían la inestabilidad del deseo, la fragilidad de lo aparentemente poderoso y la irrealidad del mundo onírico. Las figuras sobre los elefantes simbolizan distintos tipos de tentación. Vemos figuras femeninas, haciendo alusión al erotismo y a la lujuria. También arquitectura y estructuras monumentales que hacen referencia a la riqueza y el poder. Y otros elementos que simbolizarían vanidad y ambición. Estas tentaciones avanzan hacia el santo como una procesión inevitable. Por su parte, el caballo aparece en actitud agresiva y descontrolada. Simbolizaría el instinto, la fuerza irracional y el impulso sexual o vital. Así, la tentación de San Antonio puede interpretarse como una alegoría de la lucha entre lo espiritual y lo material, entre la razón o fe y el deseo. Bien, hablemos de otro artista surrealista, René Magritte, nacido en 1898 y muerto en 1967. De origen belga, a diferencia de otros surrealistas como Dalí, Magritte no exploró tanto lo onírico en clave fantástica, sino que desarrolló un estilo más conceptual, irónico y filosófico. Su obra se caracteriza por representaciones realistas de objetos cotidianos, por situaciones imposibles o contradictorias, y por un constante cuestionamiento de la relación entre imagen, lenguaje y realidad. La obra en pantalla, Los Amantes, nos muestra una composición simple, frontal y centrada. Dos figuras humanas ocupan el primer plano. Se encuentran en actitud íntima, un beso o cercanía afectiva. El fondo es neutro y poco detallado. La sencillez compositiva contrasta con la extrañeza del contenido. Los protagonistas son un hombre y una mujer besándose, vestidos de manera cotidiana y elegante. Sin embargo, sus rostros están completamente cubiertos por telas blancas, lo que impide la comunicación visual y emocional directa. La paleta es sobria y equilibrada, tonos neutros, grises, blancos y azules, sin contrastes violentos. El color contribuye a una atmósfera de calma aparente pero inquietante. El espacio, como decíamos, es limitado y cerrado, no hay elementos narrativos. Esto concentra toda la atención en el gesto de los personajes y su situación contradictoria. Las telas que cubren los rostros son el elemento central de la obra. Pueden interpretarse como la imposibilidad de la comunicación real, como una barrera infranqueable entre individuos incluso en la intimidad, y como un ocultamiento de la identidad. El gesto de amor, es decir, el beso, está presente, pero impedido por la tela. Representaría el deseo de conexión, pero también su fracaso o limitación. Los amantes puede interpretarse como una reflexión sobre los límites de la comunicación humana y del amor, sugiriendo que el ser humano nunca accede completamente al otro y que el deseo de unión, que es la base del amor, es imposible de lograr en esta vida. Otra obra de Magritte, Golconda, nos muestra una composición equilibrada, repetitiva y casi geométrica. Numerosas figuras masculinas se distribuyen de forma regular en el espacio, se disponen en filas y columnas invisibles como en una cuadrícula. No hay jerarquía, todas las figuras tienen la misma importancia. Esta repetición genera un efecto de ritmo visual uniforme. Las figuras son hombres vestidos con traje oscuro, abrigo y sombrero bombín, de aspecto burgués, y todos prácticamente idénticos.
El espacio presenta varias características clave: un fondo urbano, con casas o edificios, un cielo claro que sirve de fondo a las figuras, y la ausencia de perspectiva clara en la distancia entre figuras. Estas parecen flotar o estar suspendidas en el aire. La paleta de color es sobria y uniforme, lo que refuerza la homogeneidad y la falta de individualidad. La multiplicación de hombres idénticos podría simbolizar la uniformización del individuo, la pérdida de identidad en la sociedad moderna y el anonimato urbano. El hombre con bombín es un motivo recurrente en la obra de Magritte. Representa al hombre común, al hombre burgués, lo que hace referencia a lo cotidiano y aparentemente normal. Su repetición lo convierte en símbolo de conformidad. El hecho de que los hombres parezcan flotar introduce también una ruptura con la realidad, desafía las leyes físicas y sugiere una existencia sin dirección, pues ni caen ni avanzan. Representarían la alienación o desconexión del individuo. El título Golconda introduce una ironía. Golconda fue una fortaleza abandonada de la India, que fue el centro del mercado mundial de diamantes entre los siglos XVI y XVII. Golconda puede interpretarse como una reflexión crítica sobre la sociedad moderna y la pérdida de individualidad. Magritte presenta un mundo donde los individuos son intercambiables, invisibles como sujetos únicos, reducidos a roles sociales. La multiplicación de estas figuras idénticas sugiere que la vida moderna, especialmente en contextos urbanos, tiende a homogeneizar al individuo, eliminando su singularidad. André Masson, nacido en 1896, muerto en 1987, fue un pintor francés que participó activamente en el grupo surrealista liderado por André Breton. Masson es particularmente importante porque fue uno de los primeros artistas en aplicar el automatismo psíquico a la pintura. Esto significa que buscaba crear obras dejando fluir el gesto, el trazo y la forma sin control racional, permitiendo que el inconsciente se manifestara directamente. Su estilo se caracteriza por líneas libres, espontáneas y dinámicas, composiciones fragmentadas y figuras que se disuelven entre lo humano, lo animal y lo abstracto, así como temas relacionados con el deseo, la violencia, la naturaleza y el inconsciente. La obra en pantalla, Los habitantes del pueblo, nos muestra una, una pintura donde no hay un centro claro en la composición ni una organización tradicional. Las figuras se distribuyen de manera aparentemente caótica. Todo el espacio pictórico está activado sin zonas de reposo. Esto genera una sensación de movimiento continuo y energía. Las figuras no están claramente definidas, se presentan como formas híbridas entre lo humano, lo animal y lo abstracto. Los cuerpos aparecen fragmentados y distorsionados. Las líneas son sinuosas, entrelazadas y orgánicas. No hay contornos cerrados. Las formas parecen transformarse constantemente. La línea es el elemento fundamental, que es libre, espontánea, casi automática, irregular, cambiante, produciendo la sensación de un dibujo en proceso. Refleja directamente el gesto del artista y su conexión con el inconsciente. El espacio es plano, indeterminado, un espacio más cercano a un espacio mental que físico. Las figuras no están situadas en un entorno real, sino en un campo de energía psíquica. Los habitantes no son individuos reconocibles, encarnan impulsos más que identidades. Esto sugiere una visión del ser humano como algo inestable y complejo. La sensación de agitación constante puede interpretarse también como manifestación de deseos, tensiones y pulsiones. El título sugiere comunidad, los habitantes, pero la representación es caótica. No hay organización social visible, no hay relaciones claras entre los personajes. Esto convierte al pueblo en una metáfora del inconsciente colectivo más que en una comunidad real. Masón no intenta mostrar un pueblo real, sino un estado primordial del ser humano donde dominan los instintos, las pulsiones y la energía interior. Bien, Joan Miró, nacido en 1893, muerto en 1983, fue un pintor, escultor y grabador español, nacido en Barcelona. Aunque se vincula al surrealismo, su estilo es muy personal y difícil de encasillar. Miró desarrolló un lenguaje visual caracterizado por formas simplificadas y signos casi infantiles, colores planos y vivos, figuras que oscilan entre lo figurativo y lo abstracto, y una inspiración en el inconsciente, el mundo rural y la cultura popular catalana. Paisaje catalán es una composición abierta y equilibrada sin un centro dominante, distribuida en distintas zonas, tierra, cielo y mar, y construida mediante la dispersión de signos y formas. El espacio no está organizado según la perspectiva clásica, sino como un campo de símbolos flotantes. Las formas son simplificadas y esquemáticas, cercanas a signos o pictogramas.
Esta simplificación permite una lectura más mental que visual. La línea es fundamental. Es fina, precisa y continua. Sirve para definir formas sin necesidad de volumen y aporta dinamismo a la composición. Las líneas parecen trazadas con naturalidad, evocando el automatismo, aunque en realidad están cuidadosamente organizadas. El color es plano, intenso y brillante, dominado por tonos primarios, rojo, azul, amarillo. El espacio, como decíamos, es plano y por lo tanto también no realista, dividido en zonas cromáticas que hacen referencia a la tierra, el mar y el cielo. La obra está llena de símbolos relacionados con la identidad catalana, la naturaleza y el inconsciente. El cazador, que es la figura principal, aunque difícil de reconocer, representado de forma esquemática, con elementos como la pipa y el rifle, simbolizaría al hombre rural y la conexión con la tierra. También está la bandera catalana, donde aparecen los colores rojo y amarillo. Refuerzan también la cuestión de la identidad cultural, importante para Miró. Animales y objetos como conejo, un pez, insectos, elementos del campo y la vida rural. Otros signos importantes y símbolos es el ojo, que es recurrente en la obra de Miró. Representa la visión interior, la percepción más allá de lo visible. Estos signos abstractos funcionan como un lenguaje personal cercano al inconsciente. Paisaje catalán puede interpretarse como una síntesis poética de la identidad, de la memoria y del inconsciente. Miró no intenta representar un paisaje real, sino reconstruirlo desde la mente, transformando sus elementos en signos. Esta otra obra de Miró, El Carnaval de Arlequín, nos muestra una composición abierta, dinámica y saturada, llena de elementos distribuidos por todo el espacio, sin un punto focal único dominante. La escena parece caótica, pero en realidad tiene un equilibrio interno cuidadosamente organizado. De nuevo, las formas son simplificadas, estilizadas y simbólicas, cercanas a signos infantiles o caricaturescos. Las figuras combinan rasgos humanos, animales y elementos fantásticos. La línea es fina, continua y muy controlada. Da la sensación de movimiento constante. El color es vivo, brillante y plano. Esto aporta alegría visual y una sensación de juego y fantasía. El personaje central, Arlequín, aparece transformado, representado mediante formas geométricas y signos, asociado a la figura del artista o creador. Simboliza la creatividad y la transformación constante. También aparecen múltiples figuras híbridas, criaturas con formas irreales, objetos inanimados que simbolizan el mundo del inconsciente. También vemos instrumentos musicales, escaleras, animales, etcétera, que representan la transformación de la realidad y la capacidad del inconsciente de reinterpretar lo cotidiano. La sensación de danza constante sugiere una especie de carnaval, fiesta o caos organizado, la liberación de las normas y una energía vital desbordante. La obra encarna uno de los principios centrales del surrealismo: liberar la mente de la lógica racional y permitir que surjan imágenes espontáneas. Alberto Giacometti, nacido en 1901, muerto en 1966, fue un escultor, pintor y dibujante suizo, famoso por sus esculturas alargadas de posguerra. En la década de 1930 participó activamente en el movimiento surrealista. Su obra se caracteriza por crear objetos enigmáticos y simbólicos, explorar el deseo, el inconsciente y lo invisible, y trabajar con formas que sugieren más que representan. La obra en pantalla, a mano sosteniendo el vacío, objeto invisible, es una escultura que presenta una figura femenina de pie, organizada de manera vertical, alargada y frontal, estática, sin movimiento aparente y simplificada, centrada en torno a un gesto clave, las manos extendidas hacia adelante. La composición es simple pero extremadamente concentrada y significativa. La superficie es irregular, rugosa, con huellas del proceso de modelado. Esto da a la figura un carácter orgánico, inacabado y tenso. Las manos son el elemento central, se proyectan hacia adelante, forman un espacio vacío entre ellas y parecen sostener algo que no es visible. El gesto dirige toda la atención hacia lo invisible. El espacio es fundamental en la obra. El vacío entre las manos es el verdadero objeto. De este modo, el elemento más importante de la obra es aquello que no se ve. Representaría lo intangible, el deseo, la ausencia, el recuerdo. Sugiere la existencia de algo que no puede representarse físicamente, como lo desconocido, lo reprimido, lo deseado. Manos sosteniendo el vacío puede interpretarse entonces como una representación del deseo y la imposibilidad de aprenderlo.
Desde la perspectiva surrealista, la obra materializa una idea clave. Lo más importante no es lo visible, sino lo que se escapa a la percepción. Bien, Hans Arp, nacido en 1886, muerto en 1966, fue un artista franco-alemán que perteneció tanto al dadaísmo como al surrealismo. Su obra se caracteriza por el uso de formas orgánicas, abstractas y biomórficas, la influencia del azar en su creación, la búsqueda de una armonía natural inspirada en procesos biológicos y la unión entre abstracción y figura humana. Concreción humana es una escultura que presenta una composición compacta y unitaria, sin partes claramente separadas, basada en la continuidad de las formas. No hay jerarquía ni fragmentación, todo aparece como un organismo único. Podríamos identificar una especie de forma biomórfica con volúmenes redondeados, suaves y curvos, la ausencia de líneas rectas o ángulos duros, y formas que recuerdan al cuerpo humano y elementos naturales como piedras, semillas, organismos. No hay una representación literal, pero sí una evocación a la anatomía humana. El volumen es continuo y fluido, sin interrupciones bruscas y equilibrado en todas sus partes. La obra puede contemplarse desde distintos ángulos, manteniendo siempre una sensación de armonía orgánica. La superficie es lisa y pulida, sin detalles ni texturas marcadas. Esto refuerza la idea de una forma natural como algo erosionado o formado por procesos orgánicos. Arp defendía que el arte debía surgir como lo hacen los fenómenos naturales, sin imposición racional rígida y siguiendo procesos orgánicos. La forma parece nacer más que ser construida. Bien, hasta aquí nuestro repaso por el surrealismo. Por su atención, muchas gracias.